Hoy vengo de nuevo con una grandísima colaboración, un super haul con la plataforma... ¿Os suena el logo? Joom. ¿Queréis ver cuántas cositas me han enviado? Acompañadme, comenzamos. Vamos a ir paso por paso desgranando todos y cada uno de los artículos que me han enviado, que son muchos. Los he ido seleccionando yo dentro de su amplísima web. Os cuento que Joom cuenta con una logística impresionante de tiendas diferentes que nos proveen de cualquier artículo, no solo de manualidades, sino de belleza, motor, tecnología, hogar, mascotas. ¿Queréis grandes ofertas y buenos productos? Buscadlos en Joom. Os voy a dejar un código de descuento aquí abajo en la cajita de información del vídeo para que podáis usar ahora en estas fechas y ahorraros un dinero en vuestras compras. Si por algo se caracteriza esta plataforma es porque la atención al cliente es en tu propio idioma. Estamos aquí en España y el servicio de atención al cliente es en castellano. Y a mí eso me facilita muchísimo las cosas cuando quiero reclamar o tengo alguna duda sobre algún producto. Si algo me ha llegado mal, en un breve espacio de tiempo un asistente te atiende y da solución a cualquier consulta o duda que tengas. Que un artículo ha venido sin libro de instrucciones, algo ha venido dañado, el empaquetado no era el adecuado, cualquier cosa. La mayoría de todos estos artículos me han llegado compilados en un único envío. Lo que hacen es que de las distintas tiendas los van agrupando y te hacen un único envío. Y algunos otros, porque las tiendas sean diferentes, estén situadas o localizadas en diferentes puntos, han llegado por separado. También os cuento que tienen diferentes almacenes distribuidos a lo largo de todo el mundo y que dependiendo desde dónde nos hagan el envío, pueden llevar IVA o estar incluido en el precio. Tenéis que estar pendientes de si incrementan ese coste o no. Es un producto europeo y por tanto el precio final es el que marca cada producto. Venga, vamos al lío, que estoy segura estáis deseando ver todos estos productos en detalle. El primer artículo que vamos a ver hoy es esta caja con una grandísima capacidad y mirad, la vamos a abrir para guardar bobinas de hilo. Vienen distribuidas en dos secciones diferenciadas. Esta incluye 30 pequeñas pestañas plásticas para incluir bobinas un poquito más finitas, de las delgadas. Y esta otra sección son 12 pestañas para las bobinas más anchas. Me parece ideal, primero porque es transparente, me va a permitir ver los colores que hay por dentro, incluso sin abrir la caja, y además tiene en cuenta que podemos tener hilos de diferentes tamaños. Y me va a servir perfectamente para colocar todos mis hilos, que los tengo, perdonadme el desorden, aquí, así de mal colocados. Mirad, esta es para las bobinas más anchas. Una finita, por ejemplo, por aquí, otra finita por aquí, otra más. ¿Esta es de las anchas o de las finas? Bueno, de momento me cabe en ambas, pero vamos a colocarla aquí. Vamos a ver este, que es el típico hilo de sobrehilar, que viene siempre en una bobina más gordita. Perfectamente. Vamos a cerrar y mirad, ya tengo los hilos ordenados y colocados. Yo creo que es una grandísima compra. Sin duda, para organizar los hilos, y más yo que no solo tengo esta caja, que tengo que sacar otra por ahí que tengo. Madre mía. Hasta con una segunda creo que no los organizo. Os contaba que no solo tienen sección de manualidades, de muchísimas otras cosas, incluso mascotas. Bueno, yo he querido probar con tecnología. Mirad, me he pedido estos cascos para editar mis vídeos porque me vienen genial. Son inalámbricos, aunque les podemos colocar una toma normal para poder enchufarlos a cualquier objeto electrónico que funcione con cascos, un móvil con el adaptador adecuado, un ordenador, lo que sea. Yo los quería wifi
porque es un sistema que me permite moverme y movilizarme por toda la casa sin tener que estar quitándome y poniéndome los cascos cada vez que edito, por ejemplo, un vídeo. En color blanco, es muy sencillo de manejar, aunque viene sin instrucciones, porque simplemente encendemos. Yo lo he cargado, viene con el cargador, es este, simplemente necesitamos un adaptador o el ordenador con puerto USB. Encendemos, mirad, no sé si se aprecia que se enciende una lucecita y una vez que está cargado tiene una autonomía de por lo menos 4 o 5 horas funcionando. Me parece ideal. Podemos contestar el teléfono, subir el volumen, pasar una pista, volver o retroceder a la anterior y a mí no me ha costado nada conectarlo al Bluetooth. He encendido el aparato, he buscado tanto en mi móvil como en el ordenador P47 que funciona con Wi-Fi y automáticamente se ha conectado. Mirad, lo podemos doblar para almacenarlo, con lo cual es genial. Y hacerlo más grande o más pequeño y tiene flexibilidad. A mí me viene genial así, en chiquitito. Parece que tengo poca cabeza, pero no importa. Si se lo pone alguien que lo necesite, los puede hacer más grandes. Y la verdad es que son muy económicos. Aíslan muy bien el sonido tanto de fuera como desde este sistema hacia el exterior. Es decir, que una vez que tú te los has colocado, no se escucha nada en el exterior lo que tú estás oyendo. Y a mí eso me parece básico. Muchas veces en casa alguien está con cascos, pero incluso así estamos oyendo lo que esa persona está reproduciendo. En este caso, me han sorprendido gratamente, no se oye. Bueno, segundo artículo visto. Uy, qué cosa más rara, ¿verdad? Bueno, a mí de vez en cuando me apetece probar cosas nuevas. Hace unos cuantos meses me veíais el punto diamante. No tenía ni idea de qué era aquello, pero cuando me ofrecieron colaborar, me tiré a la piscina. También he probado los sellos con lacre y al final son técnicas que incorporo tanto al canal como a mis manualidades habituales. Bueno, pues esta tenía muchas ganas. Y qué narices, ha llegado el momento. Quizás muchos de vosotros ya lo conoceréis. Esto es un tejido 50 centímetros por 50. Es una redecilla que nos va a servir para tejerla a través de este entramado de cuadraditos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas dos herramientas, que así vistas son un poco rarunas, pero que nos van a facilitar para tejer lo que yo voy a hacer aquí, una pequeña alfombra o tapiz. Vamos a probarlo y ver cómo funciona. Vamos a probar el telar con una lana normal. Es una lana de baja calidad, en este caso sintética o acrílica. Con el rulo vamos a ir enrollando alrededor del mismo todo el tubo o parte de él. Y una vez que tengo todo el rulo completado o simplemente un trocito, recorto por la línea o hendidura central que está marcada. De esta manera todos los hilos tendrán la misma longitud. Vamos ahora a tejer sobre la malla que viene incluida en el kit. Ya tengo aquí una serie de piezas realizadas. Mirad, ya las he colocado, las he enganchado. Vamos a hacerlo con una lana muy finita. Cuanto más gruesa sea la lana, más cubrirá las zonas y quedará mejor en el caso de querer hacer una alfombra. Doblamos la hebra por la mitad y la metemos en nuestro buril, aguja, no sé bien cómo se llama, seguro que las tejedoras lo sabéis. Y ahora introduzco entre dos agujeritos, engancho mi hilo, tiro y ya lo tengo enganchado. ¿Habéis visto qué sencillo es? Voy a por otro hilo, lo meto dentro de mi buril o aguja, lo introduzco entre dos hilos, lo llevo al centro, tiro y es muy mecánico
y también muy relajante porque vamos a ir muy deprisa una vez que ya hemos cogido la práctica y veremos enseguida nuestra labor a avanzar. Os recomiendo utilizar una lana mucho más gruesa que esta para que cubra y para que todo el tejido quede mucho más tupido, pero el sistema es así de sencillo. ¿Qué os parece? Yo iré trabajando sobre esta pequeña alfombra poco a poco, a ratitos, cuando necesite relajarme, y cuando la acabe ya os la mostraré en redes sociales. Con la hebra doble, simulando una lana mucho más gruesa que al inicio, mirad cómo va quedando, qué efecto tiene. Yo creo que lo ideal es que cuando hemos tejido todas las horizontales, ir metiéndonos con las verticales para no dejarnos ningún hueco, y nos puede quedar chulísimo. He movido algunos de los hilos, los he colocado dobles, he hecho un trocito así chiquitín para que veáis cómo queda de tupido una vez que colocamos 2 hebras en lugar de una, y vamos tejiendo todas las huequitos, todas las franjitas, tanto verticales como horizontales. ¿Veis? Queda así de tupido, y luego quedaría, pues si hay algún hilo, iríamos por partes o no, y si algún hilo se nos ha ido un poquito, pues iríamos igualando un poquito toda la zona. Pero ya os digo que una vez que vamos cubriendo podemos hacer grupitos o pomponcitos de 12, de 24, de colorines, y nos puede quedar una alfombra muy chula. Nos metemos de lleno en el mundo suministros de manualidades y vamos con una técnica que ya sabéis que me apasiona, la resina. He pedido este molde para realizar portadas de libretas de tamaño A5 para ponerle unas anillas independientes o en conjunto. El mismo molde nos sirve tanto para la portada como para la tapa o contraportada. Lo probaremos. Es silicona flexible, como estáis viendo, y acabado brillante. Ya sabéis que la resina reproduce el acabado del molde que estemos utilizando, brillante o mate. Y esto también estaba dentro de mi lista de deseos. Sirve para hacer técnicas, por ejemplo, como el pouring. Con resina, ideal, porque esto es silicona y después podemos retirar todos los restos, o con pintura acrílica normal. Podemos verter hasta 5 colores. Y como el envase dispone de una punta sobre la que poder verter nuestros productos, pinturas o resinas, nos va a servir para dosificar qué dibujos o diseños queremos realizar. Vamos a probarlo, no sé si en conjunto o por separado, pero lo vamos a probar y utilizar seguro. Y por aquí un molde que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis, pero que yo tengo muchas ganas de probar para hacer bolígrafos, y me va a venir genial para hacer pequeños detalles y regalar en estas señaladas fechas. Ya que estábamos, yo he cogido los recambios que se introducen dentro de estos moldes para hacer nuestros bolígrafos. Por aquí tiene una pequeña pestaña en la que colocaré este agujerito de atrás del bolígrafo, la encajaré y la punta del bolígrafo ahí. Y ahora ya se trataría de rellenar con resina. Estoy deseando probarlo. No sabéis cuánto. En cuanto termine este haul, lo probamos. Ay, perdón, que no os he dicho. 12 piezas para poder utilizar con nuestro molde, que además, como ya sabéis y me habéis visto en otros tutoriales, los moldes de silicona se reutilizan infinidad de veces. Aunque diferente, sigo con la resina. Este blister incluye flores secas, pequeñitas. No puedo sacarlas, vamos a ver. Mirad. Son flores secas que podemos incluir dentro de la resina y crear unos motivos preciosos. Me ha gustado mucho el empaquetado porque ha venido así, lo protegía un sobre normal de envío, pero al ir incluido dentro de esta cajita, las flores han llegado todas perfectas. Una de cada color, pero todas muy bonitas.
La vez anterior que hicimos una colaboración con Joom en el canal, también me pedí un troquel. Y es que me gustó un montón el que pedí en aquella ocasión, que formábamos etiquetas con distintas formas en la base. Me encantó y lo estoy utilizando un montón. Bueno, pues ahora uno para hacer circulitos. Es genial porque sirve para goma eva. Y bueno, vamos a probarlo, por ejemplo, aquí. Si quiero ver hasta dónde introduzco o no, abro y simplemente corto. ¡Uy! Ha salido despedido. Bueno, yo lo quería porque quiero hacer estas pequeñas pestañas cuando a veces realizamos en algún proyecto de scrap o algún sobrecito una hendidura. Con este cortador voy a poder realizarlo. El tamaño del círculo que recortamos es de 1,5 cm. Y ya sabéis, goma eva, papel, cartulina, una herramienta más para el taller. Más cositas. Estas dos las vamos a ver prácticamente juntas. Mirad. Un set de plantillas de stencil. Vienen numeradas de la 101 a la 109 y diferentes diseños. Vamos a verlos uno por uno. En este caso veis que viene numerado 1, 2, 3 y 4. Es porque es de esas plantillas que nos sirven para hacer un único diseño, pero levantando y colocando la plantilla en la misma posición y distintos colores nos van a ir dando sombreado a la figura. En este caso, muy navideño, como no podía ser de otra manera, un abeto. Una estampa navideña muy bonita, una casa, estrellitas, copos de nieve, las montañas, el árbol, un reno y los pinos. La 104, cenefas y la palabra wishes, con sus renitos, pinos, copos de nieve. Esta me encanta. La manopla es ideal, el gorro, el calcetín, la estrella. Otra cenefa, diferente, con piñas. Mirad, estas pequeñas rebabitas que quedan por aquí, simplemente abriremos la plantilla y las sacaremos. Una figura muy bonita con un Papá Noel y la estela de estrellas. ¡Ho, ho, ho! Papá Noel. Esta plantilla es muy bonita. Y otro bonito Papá Noel. 9 plantillas de stencil, ¿a cuál mejor? Y aquí vamos a ver un set o juego de sellos de silicona. Aprovechando la estación y la época del año en la que estamos, pues me he decantado por motivos navideños, pero podéis encontrar motivos de todo tipo y para cualquier época del año. Esta plantilla es muy bonita y mirad el tamaño, que no son pequeños. 16,5 aproximadamente por 21, aunque evidentemente los sellos son más pequeñitos, pero Noel, Wishes, There is Nobody Like You, Joy. Los carteles en inglés, eso sí, pero los diseños muy bonitos y navideños. La segunda plantilla, el muñeco de nieve, me parece espectacular, el reno, el patín, muy bonito, y los guantes, y pequeños detalles o copos de nieve. Y por último, unas letras que pueden ser navideñas o de cualquier época del año, porque normalmente no se lee lo que pone. Una serie de palabras y guirnaldas diferentes que podemos acoplar a nuestra tarjetería. Estos tres no tienen nada que ver entre sí, pero los vamos a ver seguidos. Esto son pegatinas para manicura. Ya sabéis que últimamente también me gusta cuidar un poquito la estética de las manos. Aunque no siempre me apetece llevar las uñas impecables, también lo digo. Pero bueno, estas son pequeñas pegatinas o etiquetas, tienen un poquito de relieve, pero que se transfieren a las uñas y podemos hacer una manicura de uñas semipermanentes muy bonitas. Y como estamos en la época, pues también he pedido copos de nieve y mis queridos pajaritos, claro. Siguiente producto. Uno de estos tenía yo muchas ganas de tener. Aparentemente es un bolígrafo, pero cuando lo abrimos es un estilete o cuchilla o bisturí diminuto
que es ideal para recortar aquellos trocitos chiquititos y diminutos que se nos quedan enganchados cuando hacemos, por ejemplo, un troquel sobre una cartulina, que a veces el cortador lo hemos colocado mal o la plancha está demasiado doblada y nos cuesta que corte por igual en todos los diseños. Pues con este cortador tan finito vamos a poder ayudarnos. Y os lo aseguro, lo he probado y corta de miedo. Me veréis usarlo por aquí cada vez que realicemos algún troquel o algún proyecto de scrap o de empaquetado. Y vamos con los papeles, si es que no lo puedo resistir, soy papeladicta. Papeles efímera. La web desde la que yo he pedido estos motivos disponen de otros diferentes, no tienen por qué ser estos si no os gustan. Pero mirad el empaquetado, qué chulo y qué bonito es. Vienen protegidos con una cartulina gordita, tipo caja de cereales por delante y por detrás, con sus pestañitas, su cuerda rústica que lo envuelve. Y mirad los papeles. Son papeles efímera, que ya sabéis que me gustan un montón y que utilizo en infinidad de proyectos. Los diseños son tipo cartelería antigua vintage. Vamos a verlos uno a uno. Impresiona una cara. ¿Os gustan tanto los papeles como a mí? Siempre que me ofrecen una colaboración, un indispensable para mí, pasarme por la sección de papeles. Finalizo con la bisutería. Vamos a ver estos 3 artículos por separado. Primero vamos a ver estos conectores. 6 unidades, vienen con una piedrecita en color transparente y son ideales para montar y unir diferentes piezas de bisutería. Vamos a probarlas, ya lo veréis ahora a continuación en una serie de piezas que vamos a realizar. El siguiente producto también son conectores pero diferentes. Los motivos similares, son pequeñas alitas. Aquí podéis ver los 6 modelos que incluye el blister, 10 unidades por cada uno de ellos, 60 en total, con un corazón muy romántico, casi para San Valentín, unas alitas clásicas, tipo ángel, de mariposa, rollo neoclásico. Y estas podrían pasar por libélulas, por ejemplo. Y mirad los tamaños más o menos de estas piezas. Aproximadamente 2 centímetros cada una de ellas. Vamos a sumarlas a nuestra gran colección de piezas de bisutería. Y la cajita me parece muy práctica. Así, todas juntitas, bien almacenadas y recogidas. Y llegamos a las últimas piezas de bisutería. Mirad los motivos. Vienen en este caso 5 unidades por cada uno de los motivos. Son 4 diferentes, 20 piezas, en color plata y esmalte. Unas campanitas, el acabado es brillante, muy bonito y muy elegante. Un copo de nieve, una corona pequeñita y el abeto. Yo lo veo genial para hacer charms incluso o colocar en una pulsera con pequeños colgantitos y lucir estas navidades. Para probar las plantillas de stencil y los sellos voy a realizar una sencillísima tarjeta de felicitación navideña. Una hoja en color, un poco de tinta o pintura acrílica, un pequeño estarcido, algunos sellos y frases bonitas, un papel decorado de fondo y una tarjeta preciosa. Siempre podemos ir incorporando y añadiendo más detalles, die cuts, pegatinas, troqueles, lo que deseemos, pero si no tenemos, no hace falta una gran logística para tener un bonito detalle estas navidades. Paso ahora a mostraros cómo montar
juegos o sets de bisutería con los conectores y charms que nos han enviado. Incorporo también fornituras, argollas y pequeñas piedras en cristal checo o jaspes que tengo por aquí, aunque también podréis encontrarlos en Joom. El primer par, muy sencillito, uno de los charms, unas fornituras y listo. Si queremos alargar nuestros pendientes, podemos hacerlo a través de los diferentes conectores. Y además de las fornituras, necesitaremos alguna pequeña argolla, que como ya sabéis de otros tutoriales, abriremos lateralmente y cerraremos de la misma manera. Podremos cambiar el tipo de fornituras y añadirle o quitarle conectores. Set vienen 5 piezas por cada uno de los diseños. Nos sobraría esa quinta pieza en el caso de montar solo pendientes. Podemos utilizar estos charms también para crear pulseras o, por qué no, bonitos colgantes para nuestros estuches, cremalleras, cazadoras, bolsos, añadiendo una argolla y un mosquetón. Aunque si sois como yo, a mí no me disgusta para nada llevar un pendiente de cada siempre que puedan formar conjunto. Y para las alitas voy a montar un modelo en el que incorporo bolas de cristal checo y jaspes. Estamos en Navidad, rojos y verdes. La disposición del modelo que yo he creado es la siguiente. Sobre un bastón incorporaré bolas de cristal checo en color verde de 6 milímetros, 4 milímetros y 3 milímetros. Una de las alitas o conectores, un nuevo cristal checo del número 3, una entrepieza con forma de corona y finalmente un jaspe en color rojo del número 6. Crearemos una argolla, colocaremos nuestra fornitura y par de pendientes montado. Bueno, familia, me han enviado tantos artículos para esta colaboración que nos hemos extendido un poquito, aunque espero que os haya resultado muy interesante. Os dejo todos los enlaces y descuento abajo en la cajita de información del vídeo. Y nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!